Vamos a proclamar la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Amén y amén. Lo primero que usted tiene que saber es que usted es un hijo de Dios. Es necesario quitarnos los títulos: católico, evangélico, protestante. Nosotros no tenemos títulos. Por la misericordia de Dios, Él es el Padre de todos los espíritus. Nos dio un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando pecamos, el espíritu que Él nos dio se apartó de nosotros, pero seguimos con vida porque el espíritu es el que da vida. Pero ahora el espíritu de alguien que no ha recibido a Jesucristo no tiene espíritu de vida, sino espíritu de muerte. Por eso alguien sin Cristo le es fácil matar, le es fácil hacer lo que no debe hacer, porque el espíritu de vida no está dentro de él, y el espíritu de muerte es el que guía sus pensamientos, sus emociones, sus deseos. Por eso hay jóvenes que con 14, 15 años se quieren suicidar. Hay personas que con 40, 50 años, teniéndolo en buen sentido de la palabra, todo en la vida, se quieren suicidar. Hoy hay un espíritu de suicidio moviéndose por todo lado. En estos días se mueven una cantidad de espíritus sobre aquellos que no saben quiénes son. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Léalo acá, 1:12. Primero que todo, que has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que crees en el nombre de Él como Hijo único de Dios. Y por ello, ¿qué recibimos? ¿Les dio qué? ¿Les dio qué? Léalo. ¿Les dio qué? ¿Potestad qué es? Poder. ¿Sí? Poder. Un hijo de Dios tiene poder. Diga conmigo, poder. Pero no es el mismo poder del mundo. No es el mismo poder de afuera. Es un poder interno que viene del Espíritu de Dios al espíritu del hombre, y de mi espíritu a mi alma, y de mi alma a mi cuerpo. ¿Cuántos están acá? Nadie puede provocar un nacimiento nuevo en nadie. Nadie puede por sí mismo nacer de nuevo. Es manifestación de la gracia de Dios. Amén, iglesia. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido un poder. ¿Cuál es el poder? Porque dentro de todo ser humano hay una lucha constante. Aló. Venga conmigo a Efesios. Efesios capítulo 2. Mire Pablo cómo enseña acerca de la lucha. Dice, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? ¿Qué es una corriente? Es algo que arrastra. ¿Cuál? El alcohol. Eso es una corriente. Y esa no está afuera en las botellas, en las licoreras. ¿Está dónde? Es un microchip que está dentro y que le da órdenes a la mente de las personas. ¿Sí? Algunos estando en casa con su esposa, con sus hijos, viendo el partido, por no estar un espíritu de vida dentro de ellos, cuando vino el segundo gol, la emoción, ahí vino y fluyó un espíritu de infidelidad, de divorcio, y el mismo, vete a celebrar con la amiga. Y como no es hijo de Dios, no tiene poder, no tiene poder. Y ese pensamiento, ese espíritu toma control de su mente y lo lleva a hacer ¿qué? Lo que dice aquí Pablo. Mire lo que está diciendo.
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire. ¿Sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo primero que usted y yo debemos saber es que somos hijos de Dios porque tenemos poder para enfrentar esos pensamientos, esas emociones y esos deseos que vienen de la fuente de las tinieblas. Hay personas que teniendo a su esposa, sus hijos, salud, un buen trabajo, una buena casa, se sienten mal. Hoy domingo están desubicados, no quieren compartir con la familia. ¿Por qué? Porque hay un espíritu adentro que los gobierna, y el espíritu del mal nunca se va a sentir completo, porque solo estamos plenos en Cristo Jesús. Aunque tú tengas todo materialmente hablando, siempre te va a faltar. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque tú no tengas nada, con Cristo tú te sientes lleno, 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 lleno. Diga conmigo llenura. Llenura viene de la palabra pleroma, que es sinónimo de espíritu. Llenura. Yo pregunto, ¿de qué estás lleno hoy? Y escuche, usted puede nombrar con la boca a Jesucristo, saberse esa Biblia muy bonito, pero revise qué ha pensado desde que se levantó hasta ahorita. De eso es de lo que usted está lleno. No todo el que dice Señor, Señor. Hay gente que viene en la mañana a su devocional y Señor, y salen, pero están llenos es de otro espíritu, no del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Qué ha pensado de la mañana hasta acá? Aló, aló, aló. Y no hay excusa por nada de lo que suceda afuera para que tú permitas que alguien tome poder del que tú eres adentro. La gente está más preocupada en ordenar las cosas afuera que adentro. Y hay gente que termina de ordenar las cosas afuera y dice, pero sigo igual de vacío, sigue todo desordenado, sigue todo mal. Porque el orden con Dios es inverso. Deja primero que Dios ordene tu vida adentro. Hay gente que quiere ordenar primero afuera sus cosas, sus casas, sus riquezas aquí, y adentro son lo que Cristo dijo, están llenos de hipocresía y de iniquidad. Sí, adentro. ¿Y a quiénes les dijo? A los que hablaban la palabra de Dios en esa época. Él no le dijo a pecadores. Venga acá, iglesia, estamos acá. Él no le dijo eso a pecadores. Se lo dijo a los que tenían la palabra de Dios en ese momento, a los sacerdotes, a los pastores. Dijo hipócritas que aparentan, pero a usted lo único que le importa es lo de afuera, no lo de adentro. Aló. Y en todas las áreas. ¿En cuántas? En todas las áreas. Cuando estás tú muy preocupado en lo emocional, que supuestamente es de adentro, no es de afuera, porque lo emocional no se llena con el modelo de hombre o mujer que está afuera. Tu corazón tiene un diseño que tiene la copia perfecta, es el Espíritu de Dios, es el único que llena lo que hay adentro. Y a veces lo queremos llenar con el espíritu de otra persona. ¿Cuál es el espíritu de otra persona? Las mentiras que hablan. Te amo, eres lo más lindo. Iglesia, es muy importante. Es muy importante que entienda usted quién es. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted tiene que pararse delante de su papá y decirle, yo soy un hijo, muéstrame el poder que me has dado. Pero ese poder no es para afuera, es primero adentro. Y sin que usted se dé cuenta, va influyendo. Mire, 12 judíos, 12 hebreos transformaron la cultura más grande de ese momento hace 2000 años, la cultura grecorromana. Era toda una cultura, hermano. Y 12 hombres llenos del Espíritu, ellos no transmitieron
modelos externos. Ellos transmitieron ¿qué? Espíritu. Y muchas veces usted no tendrá que abrir la boca para transmitir espíritu, porque el espíritu es vida, con tu ejemplo, con tu actitud, con tu comportamiento. Por eso él dijo, por sus frutos. ¿Cómo va a saber usted que usted está agarrado al árbol bueno? Porque da fruto bueno. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Primer punto del día de hoy, ¿quién soy yo? Cuando siendo hijos de Dios, con el poder que nos ha dado, todavía nos dominan y nos controlan pensamientos, emociones y deseos de la vida del viejo hombre, es porque tú aún estás muy débil como hijo de Dios y sigues actuando como el hombre viejo. Días como estos son necesarios para fortalecerte, pero te voy a decir algo. De nada sirve si tú solo te vas a fortalecer en tu espíritu cuando la comunidad congrega ayunos. Porque el ayuno no es algo que los hombres mandan. El ayuno es algo que el Espíritu Santo le da a su iglesia. Y eso es secreto, callado. Aló. Él dijo, cuando ayunes, que nadie sepa. Por eso, en cierta manera, cuando uno como iglesia proclama ayuno, está como fuera del contexto. Porque el ayuno es algo secreto. ¿Sí? El ayuno es algo privado. ¿Sí? Nadie sabe que usted está ayunando. Nadie sabe. Por eso en el antiguo pacto ayunar era colocarse cilicio, ropas ásperas. Él dijo, ya dejen de hacer cosas para afuera. Cuando esté ayunando, quítese esa ropa de vieja y quítese el cilicio. Báñese, afeítese, vístase bien y que nadie sepa que usted está ayunando. Que nadie sepa. Aló. ¿Sí? El primero que se entera es su barriga. Esa es la primera que se entera que usted está ayunando. La gente que no ha madurado en el espíritu, que no ha crecido en el espíritu, escúcheme esto aquí, póngame cuidado, esas personas, lo hablo no porque ay que están mal, no, todos pasamos por ahí. Yo recuerdo esos ayunos donde está uno normal, a veces uno se levanta y no quiere desayunar, pero usted dice voy a ayunar y usted de la noche anterior ya tiene hambre. De quién soy se debe pasar a quiénes somos. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Una cosa es individual, pero otra cosa es comunitaria. Solito tú eres un hijo de Dios. Aló. Pero junto con tus hermanos, mira lo que tú y yo somos. Efesios 5, 23 en adelante. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? ¿Cuál es la cabeza de la mujer? ¿Cuál es la cabeza de la mujer? Mujeres, díganme, ¿quién es su cabeza? 1, 2, 3, ¿quién es su cabeza? Otra vez, ¿quién es su cabeza? Por ahí va una que siempre, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Sí. Ahorita le ungimos. Mi esposo. 1, 2, 3. ¿Sí? Definitivamente, cuando una mujer habla así, muy posiblemente es porque el marido no es cabeza, sino cola. La cabeza piensa, la cola ensucia. Cuando el marido no piensa, sino ensucia, pues la mujer no puede decir a boca abierta, mi esposo, porque está sucia. Y está sucia por bobita, por tontica, porque una mujer verdadera, sin respetar la autoridad del marido, sabe que su cabeza principal es su esposo y puede levantarse como mujer sabia a no dejarse más ensuciar, pero sí acompañar y ayudar a su marido, que sea cabeza de su hogar, sin quitarle el lugar que le corresponde. Porque cuando una mujer le quita al marido el lugar de cabeza, eso se invierte y Satanás hace bellezas ahí. Ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Una cosa son los dones y los talentos. Y hay mujeres en hogares que tienen dones que Dios le dio que el marido no tiene. Pero la mujer tiene que ser sujeta a su esposo, sujeta a su marido. Aló. Ahora el problema es cuando el marido no tiene a Jesús como cabeza.
sino que la cabeza de él es el trabajo, los problemas, el vicio, el pecado. Pues la mujer no está viendo cobertura, y aún ahí es donde viene infidelidad. Cuando hay un hombre en un hogar que no tiene intimidad con Dios, que no busca la presencia de Dios, que no tiene intimidad con la Biblia. Diga intimidad con la Biblia. Por favor, escuche esto. Hay gente que dice que tiene intimidad con Dios sin venir a la Biblia. Es hora de echar esos demonios de su vida. Son puras emociones. Son puras emociones. ¿Dónde estás? En intimidad con Dios. ¿Y qué versículo tienes en la mente? ¿Qué? Lo único que da intimidad con Dios es la palabra. Y esa la tenemos bien clara. ¿Estamos aquí? Es necesario tener eso claro. ¿Sí? Porque Él dijo: escudriñen, miren bien, revisen, examinen qué espíritu es el que les habla. Entonces dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Siga leyéndolo ahí. Dice que se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Santificarla. ¿Quién santifica la iglesia? ¿Quién la santifica? ¿Qué significa santo? Entonces, ¿quién es el que nos aparta? Cristo. Venga acá a la iglesia un momento, mírenme acá. ¿Quién es el que nos aparta? Cristo. Aquí en la tierra, ¿cómo tú sabes que estás con Cristo? ¿Cristo quién es? La palabra. ¿Cómo es que Dios te aparta hoy a ti? Por medio de la palabra. ¿La palabra dónde mora? En la mente. Por eso Él dijo: hay muchos que hablan de mí, pero no se han dejado apartar por mí. Si tú no estás lleno de palabra de Dios en la mente, si no está Dios, ¿quién está? Aunque tengas pensamientos buenos y bonitos. Entonces, el Hijo de Dios tiene poder para discernir qué pensamientos debe tener en su mente. 1, 2, el Hijo de Dios como iglesia tiene poder para saber qué es la palabra la que santifica a la iglesia, la que la aparta del pecado. Venga para acá. Si usted está hoy con debilidades, si usted viene hoy con conflictos, con problemas, ¿verdad? ¿Eso dónde está? ¿Afuera o adentro? Lo tienes es adentro. ¿Dónde lo tiene? Adentro. Y solo Cristo tiene el poder para cambiar y renovar tu manera de vivir, de pensar y de ver la vida. Somos hijos de Dios y somos la iglesia de Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿de dónde venimos? ¿Usted de dónde viene? Y no tiene que ver ni con la ciudad, ni con la nacionalidad, ni con el barrio. Nada de eso tiene que ver. De dónde venimos tiene que ver con la naturaleza espiritual. Desde Adán y Eva, todos venimos de la naturaleza del pecado. Efesios 2, 1, 3. Ahí está. Lo estábamos viendo ahorita. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué es? Pasado. Estabais, ¿qué es? ¿En dónde estábamos? En una cultura de muerte. ¿Cuál es la cultura de muerte? La que hemos vivido todos. Oiga, y míreme para acá un momento. La cultura de muerte es aquella que necesita muchas cosas afuera para sentirse bien adentro. Y usted es capaz de hacer lo que sea por tener algo afuera y sentirse bien adentro. Y aún hoy se matan unos a otros cuando tú le quitas a alguien algo de afuera
y lo hace sentir mal adentro. ¿Los hijos de quién son? ¿Qué dice la palabra? Herencia de Jehová. Se nos ha olvidado que el ejemplo más grande nos lo dio papá. ¿Qué hizo con su hijo? Mátenlo, porque es la manera de salvarlos. Vaya que nos toquen un hijo. Vaya que nos toquen un hijo. Vaya que nos toquen un hijo. ¿Qué es lo que por ahí dice una canción que es lo que más vale? Eso no lo escribió el Espíritu Santo. Venga para acá. Y cuando nos quitan las cosas, ¿por qué Jesús dijo: si te piden la camisa, da el capote? Porque la gente que no tiene espíritu, su reino depende de lo que ve, siente y toca afuera. Y a veces Dios trata con hijos y les quita cositas de afuera para ver cómo está su relación con Dios adentro. Y lo único que nos ocupamos es en querer arreglar las cosas afuera, sin importarnos del desorden que tenemos adentro. ¿Aló? Es necesario ocuparnos de la vida espiritual. ¿Aló, iglesia? Y esa dirección es la dirección que Dios nos ha dado como iglesia en Cristo Jesús. Y por donde veo y por donde leo es lo mismo. Pero también entiendo que hay otro pensamiento, que hay otro espíritu, que hay otro reino, que hay otro poder que me dice: lo más importante no es lo que no se ve, sino lo que se ve. Cuando tú no tienes espíritu, le das mucha importancia a lo que se ve. Un hijo de Dios no le da importancia a lo que se ve. La iglesia no le da importancia a lo que se ve. Por eso hoy le llaman iglesia grande y bendecida a la que tiene 1000 personas y de ahí para arriba. Ignoran la palabra que él dijo: 2 en el espíritu son la iglesia más grande aquí en la tierra. Y encontramos gente frustrada tomando modelos de hombres para establecerlos en la iglesia, con tal de competir a ver quién agrada más a Dios, siendo que esa no es la manera de agradar a Dios. Ese es el fruto, esa es la consecuencia de alguien que agrada a Dios. Vendrá multiplicación, pero eso viene por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa no es nuestra bandera, iglesia. Esa no es nuestra razón de ser. Si al Espíritu Santo le place agregar 100, 1000, 10,000, la gloria es al Espíritu Santo. No fue estrategia de hombre. Hoy hay muchas estrategias de hombres y no queremos la estrategia del Espíritu Santo por el afán de fama, de poder y de dinero. Y gloria a Dios. ¿Quién más puede distinguir la luz sino alguien que estuvo en las tinieblas? ¿Quién más puede distinguir la luz sino alguien que estuvo en las tinieblas? Para Dios luz y tinieblas es lo mismo, mi hermano. Por eso, si usted es el que es en Cristo Jesús y hoy usted se está dando cuenta que como que la palabra te redarguye, que como que hay una voz adentro que te dice: oye, tú como que hablas de Dios pero vas por otro lado. Oye, tú como que dices que amas a Dios pero lo que hay dentro de ti es contrario. Tú necesitas urgentemente humillarte verdaderamente delante del único Dios verdadero. Hoy muchas personas están aquí con problemas. Hoy muchas personas están aquí con una cantidad de conflictos. Hoy muchas personas aquí se sienten por las decisiones que tomaron mal. Sí, a muchos. Mire, yo voy a ser directo. ¿Cuántos están acá? No fue el demonio. Cuando me tumbaron todos mis dientes, ¿fue el demonio? Mi pecado, mi hermano, porque yo a esa hora debería estar durmiendo en mi casa. Pero como siendo hijo de Dios no quise tomar el poder de Dios,
Vino otro poder que existe y me dijo, vámonos a consumir bazuco. Y allá a las 2 de la mañana yo, con un títere del demonio ahí, yo debería ¿dónde estar? En mi casa. Cuando las decisiones que usted toma en su vida no son guiadas por el poder que Dios da a sus hijos, usted empieza a perder cosas que aquí tienen valor por el valor que hay en usted. Cuando usted perdió el valor de adentro, empieza a perder lo que tiene valor afuera y quiere volver a adquirirlas, pero esta vez pierdes porque tú la quieres adquirir para darte valor adentro y eso ya no te dará valor adentro. Lo primero es restaurarte con Dios. Aló, iglesia. Y Dios está hablando con claridad. Yo respeto mucho el mover del Espíritu. Por eso nunca individualizo la palabra, por respeto a Dios y a las personas. Pero Dios está hablando hoy de una restauración verdadera a su iglesia. Y aquel que quiera oír la voz de Dios, este es el día de su restauración. Usted es un hijo de Dios, pero usted debe ser levantado en el poder de Dios, no en las creencias. Usted debe ser levantado en el poder de Dios, no en los deseos, en las ambiciones, en el diseño que el mundo le colocó. ¿Cuántos están acá? Levántate en el diseño de Dios. Y cuando tú ves la Biblia, te das cuenta que los hombres verdaderos de Dios, para levantarse en el diseño original de Dios, tenemos que pasar por situaciones específicas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas son constantes, son atenuantes, pero nuestros ojos nunca se deben apartar de Él. Nunca, nunca. Aló. Entonces aquí hay dos clases de personas: el que no sabía que era hijo de Dios y hoy por la fe que el Espíritu Santo a través de la palabra está infundiendo en tu vida, tú vas a aceptar ese poder, diga amén. Pero hay otra clase también, que son los que ya saben que son hijos de Dios, pero han despreciado el poder de Dios. Y el poder de Dios solo se da en lo que usted habla. Porque la palabra tiene poder. Por eso cuando usted en medio de una angustia y de un problema desata una palabra de muerte, es la misericordia de Dios la que nos guarda. Porque esas palabras de muerte son las que vienen después contra nosotros. ¿De dónde venimos? Mire, de la muerte, de una cultura de muerte. Sí, porque y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos venimos de una cultura de muerte. Entonces usted venía de muerte. ¿Qué es muerte? Que por más bonito y positivo que usted piense, todo lo que haga produce muerte. Porque no hay espíritu de vida. Y ahí es donde nacen las falsas culturas y las falsas religiones. La nueva era y la actitud positiva. Positivo. Nosotros no somos positivos, nosotros somos espirituales, aunque a veces no nos vaya como quisiéramos. ¿Dónde más se demuestra fe si no es en la cruz? ¿Por qué te quieres bajar de la cruz? Sería peor lo que te vendría. ¿Sí? Y dice la palabra, Señor, que venimos de la cultura de muerte. ¿Sí? Sígalo leyendo. Estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Delito es infringir una ley. Usted y yo estábamos infringiendo la ley de Dios y el juez supremo nos había juzgado. Todo el que comete pecado, muerte viene para él. ¿Aló? Eso dijo el juez en su palabra. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo esa corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. 3, léalo conmigo, iglesia. Entre los cuales también, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes?
vivimos en otro, y está hablando Pablo. Pablo dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los, aleluya. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Venga para acá. ¿Usted sabe quién es el más hipócrita de los hipócritas? Satanás. Pero como él también es espíritu, no se ve. Por eso mi mamá dijo yo. Y él se mete muy camuflado. Y él te enseña a andar pelando los dientes, aunque estés lleno de odio. Tenga cuidado con esa gente. Las grandes sectas son dirigidas por hombres muy carismáticos. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso, iglesia. Cuando una persona te halaga mucho, cuando una persona te elogia mucho, cuando una persona te babucea mucho, tenga cuidado porque le está tendiendo red. A mí me gusta y prefiero la gente que se muestra como es, que no me halaga. Siempre lo he dicho, cuando llegan esos, cuando llega alguien nuevo, pastor, el superpastor, no, Señor, ¿qué hice ahora? Otro. Pues crezca, Señor. ¿De dónde venimos? Mírenlo en Colosenses 1:13. Rápido, Colosenses 1:13. Iglesia, Colosenses 1:13. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? Colosenses 1:13, léalo, iglesia. 1, 2, 3. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde venimos? De la potestad de las tinieblas. ¿Qué traduce potestad? Poder. ¿Quiere verlo? Es cuando usted se levanta queriendo amar y termina odiando. Usted se levanta, hoy sí voy a bendecir a mi novia, y termina uno, ¡ah! Eso es un poder implícito. Es cuando usted se levanta enérgico, hoy sí me voy a trabajar, voy a saludar a todo el mundo, hoy voy a estar bien, hoy le doy a dar un besito al pastor, hoy voy a sonreírle a todo el mundo. Y resulta uno haciendo lo peor, hermano. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque esa es la potestad de las tinieblas de la que Él nos libró. Y si usted no lo cree, el peligro es que ahora hay hijos en su vida. Y usted los manda para el colegio. Y Él dijo que es un espíritu que está en ¿dónde? En los aires, en la atmósfera, en la moda, en la cultura, en el diario vivir. ¿Qué era lo que nos arrastraba? Venga, ¿qué nos arrastraba? La potestad. Hoy arrastra al niño a las maquinitas, inclusive a irse a jugar fútbol en vez de estar estudiando, inclusive a quedarse durmiendo. El día de mañana, después de que ese monstrico cogió fuerza, te dice: vas y practicas sexo ilícito, consumes droga, robas, y luego te dice: matas. Y usted no puede decir no, porque es un poder. Y poder es poder, mi hermano. Y un reino solo puede ser vencido por otro reino. Por eso Él no dijo aquí, los libró, el cual nos ha librado de hacer cosas malas. No, de un poder de tinieblas. Sí, alguna vez lo comenté. ¿Cómo puede una persona planear un robo por debajo, hacer cosas, disfrazarse? ¿Todo dónde? Esa es la astucia del poder de las tinieblas. ¿Sí? ¿Cómo puede alguien?
Esa es la astucia. Si su mente y sus emociones y sus deseos no están sometidos al poder del reino de Dios, tú y tus generaciones están en peligro. Por eso el único permiso que nosotros no nos podemos dar es dejar esta bendita en recreo. Y hay gente que ni siquiera sabe que tiene mente. ¿Qué pensaste desde esta mañana hasta qué pensaste desde que levantaste hasta ahorita? Hay poder en el nombre de Jesús, sangre del bendito rey de ¿qué pensó? No sé. Y entonces, ¿dónde anda usted? ¿Dónde está usted? Entonces, como la sociedad lo único que ve es lo de apariencia, no me ve que estoy aquí, pastor. Dice, su cascarón está aquí, pero usted está en lugares de cautiverio, mi hermano. Se le da mucha importancia al de afuera. Todo es para afuera y afuera. ¿Y qué zapatos tiene? ¿Y qué ropa tiene? ¿Y qué esto tiene? ¿Y qué otro tiene? Ahora, que alguien que tiene vida adentro, se le nota aquí. Porque si el Espíritu que resucitó de los muertos a nuestro Señor de Jesucristo mora en nosotros, aquel que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu que mora en vosotros, vivificará este cuerpo mortal. Entonces, si el Espíritu de Dios está dentro de ti, tu cuerpo está sometido a la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por favor, revise hasta este momento. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Quiénes somos? Bienvenida, Gisela. Mi hermana Gisela viene desde Neiva. Bienvenida. ¿Sí? Escúcheme. ¿Qué nos dice el Señor? Somos hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Andar hablando ahí el lenguaje de religiosidad. Bendito hermanito, que lo bendiga, gloria a Dios, hermanito, aleluya. ¡Cállate! Y muestre poder. ¿Aló? Todo, pues, hombre, en vez de andar hablando maldecir, bendecir. Maldecir es mal hablar, bendecir es bien hablar, no por lo bonito, sino porque habla la palabra de Dios. Ese es un bendito, el que habla la palabra de Dios. Usted sabe al día de hoy qué es lo que más abomina al pueblo de Israel: que usted tome su santo nombre en vano. El pueblo de Israel no nombra el tetragrama que nosotros no podemos nombrar, para nada lo nombran. Y usted nota aquí todo el mundo dice, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor. No tomes el santo nombre de nuestro Dios en vano. Deja de nombrarlo tanto. Es en el nombre de Él, pero ya no es por nombrarlo, sino por mostrarlo. ¿Hay alguien acá? Yo sé que el mensaje está llegando. ¿De dónde venimos? De la potestad de las tinieblas. ¿Y en dónde estamos? Mírelo, ahí dice, en el reino de su amado. Son dos reinos. Diga reino. Si hay un reino es porque hay un qué, un rey. Y si tiene un rey es porque tiene qué, normas, leyes y un ejército. Amén. Y entonces si hay un ejército es porque hay qué, autoridad. ¿Sí? Pásese un semáforo en rojo hoy en día en Bogotá. Ya no es como antes. Nada. Una semana después, su carro está muy bonito. Mire la foto que le tomamos. 400,000 pesos por pasarse el semáforo en rojo. En Bogotá ya no hay nada. En Bogotá hay cámaras hasta en los baños. Entre solo al baño de su casa. Muchos se ríen. Muchos se ríen. Hoy, al día de hoy, las agencias internacionales tienen controlado a todo el mundo por medio de los sistemas de televisión. ¿Sí o no? Ingeniero, ¿cuántos sistemas de televisión instala semanalmente? Deje así, hartos. Y Dios le prometió que iba a instalar más, porque es un hombre que, mire, trabaja. Diga, hay que trabajar para ganarse el pan. Cuando usted infringe una ley, ignora la norma. Cuando ignora la norma, ignora al juez que la colocó. Nosotros ya no nos regimos por normas
del reino de tinieblas. Nosotros nos regimos por la norma del reino de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios y somos la iglesia de Jesucristo y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nosotros, nuestra razón número uno es conocer cuáles son las normas del reino de Dios. Aló. ¿Quién las conoce? Alce la mano. ¿Nadie? Señor, yo no he perdido el tiempo, no tenga en cuenta este momento. Otra vez, borre eso. ¿Quién conoce las normas del reino? Amén. Ya, todos. Ejemplo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, cuando usted juzga, aunque hable de Jesús, siguen las tinieblas. ¿Qué nos ordenó contra nuestros enemigos? Bendecirlos, orar por ellos y ¿qué más? Hacerles el bien. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene un enemigo y se levanta a pelear y a insultar y a discutir y a maldecir, aunque usted dice que es hijo de Dios, usted sigue actuando en el reino de las tinieblas. Ahora, que lo que usted es, lo que usted piensa y lo que usted cree sea consecutivo con lo que usted vive. Estamos aquí. Es necesario que usted sea consecutivo con lo que usted vive. Entonces, vamos con los 4 primeros parámetros. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y dónde estamos? Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Quién me responde? ¿Qué tenemos? No, porque eso nos lo dio siendo hijos de Dios. ¿Hay algo más? ¿Cómo? ¿Las qué? ¿Y qué son las arras? El Espíritu Santo. Por favor, esta es la parte más importante de alguien que dice que es hijo de Dios. El que es hijo de Dios tiene poder, escuche, para vencerse a sí mismo. El que es hijo de Dios tiene poder para vencerse a sí mismo, para no ser llevado por las corrientes. El que es hijo de Dios tiene poder para congregarse. ¿Usted sabe por qué alguien no se congrega? Porque no tiene poder. Quisiera saber cuántos colombianos en este momento, entre ayer y hoy, compraron tiquetes para irse a Brasil. ¿A qué se van a ir? A congregarse. Aló. ¿Qué están haciendo 50,000 compatriotas en este momento en Brasil? Congregados alrededor de algo o alguien que para ellos es su vida. Cuando tú no te congregas, tienes que mirar qué poder es el que te está guiando a ti. Y ahora, si tú no te congregas con la iglesia, observa alrededor de qué te estás congregando. ¿En qué te congregas tú? ¿Sí? Una cosa es el diario vivir del trabajo, y eso no lo puedes llamar congregarte, porque esa es una responsabilidad, una función. ¿Dónde en realidad te congregas? Identifique eso. ¿Alrededor de qué te estás congregando? ¿Alrededor de qué te congregas? Porque solo el que es auténtico hijo de Dios ama congregarse. Iglesia, diga amén. Un verdadero hijo de Dios ama congregarse. ¿Sabe por qué? Porque ahora, siendo hijos de Dios, siendo iglesia de Jesucristo, sabiendo que venimos de la potestad de las tinieblas y estamos en el reino de Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que mora en nosotros y nos guía. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? Las arras.
alabar a Dios, es el Espíritu que me guía. Es el Espíritu que sin querer armar show, tú quieres danzarle a Él. Por lo regular eso es tan íntimo, sí, tan íntimo. Y ahora tu función es creer en la palabra que he dado. Aló. Pero te vas a encontrar con una gran sorpresa, que tu carne nunca quiere ni va a creer. ¿Hay alguien acá? La carne no cree, es el Espíritu el que cree. Y cuando usted piensa más en la carne, Él dijo, ¿en qué? Cuando obedecíamos ¿a qué? A los deseos de la y de los pensamientos. Átelo. La carne no le cree a Dios. Y véngase aquí para Romanos 8, devuélvase a Romanos 8. Mire lo que dice Romanos 8 a partir del versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Pero los que son del Espíritu, en las cosas de... Y yo pregunto, ¿qué será pensar en las cosas del Espíritu, Darlene? ¿Qué será pensar en las cosas del Espíritu? Y quiero decirle algo, que esta Biblia fue escrita para campesinos, porque el pueblo hebreo era un pueblo campesino. ¿Y hoy de dónde salimos a qué? Que usted no entiende, el que no lo ha entendido es usted. Sencillo, crea y punto, mi hermano. Y tenés lucha con la carne. ¿Qué es la carne? Que sus genitales, antes de haber sido trasladados al reino de Dios, practicaron lo que no deberían practicar. Y ellos ya se gozaron en ello. ¿Cómo? ¿El genital? No. Entonces usted viene para acá y ahora le establecen ese nuevo orden. Toda la vida comió tierra, mire, toda la vida. Chocho, coma tierra. Y de pronto Dios le dice, ya no, ahora coma maná. Pero este cuerpo toda la vida comió tierra. ¿Qué es renovar la manera de pensar? Por el Espíritu nacido de nuevo y por perseverar y permanecer en la palabra, convencer, diga convencer, por el Espíritu, que es el que convence a su mente que la tierra no es buena, sino el maná. ¿Cuántos están acá? Cambio de hábitos conductuales. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Se está dando cuenta? La carne no cree y usted también es carne. Nosotros no somos solo espíritu. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este? Porque el espíritu estaba vivificado. ¿Usted sabe qué es lo primero que experimenta cuando el espíritu se vivifica? Usted no empieza a ver mariposas amarillas. No, Gabriel García ya murió. Cuando el espíritu se vivifica, lo primero que usted ve es la inmundicia que vive en usted, mi hermano. Alguien que entró en la palabra verdaderamente no empieza a hablar ahí bobado. No, Señor, de todo esto me has librado, Padre. Ya deja usted de acusar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Deja usted de acusar a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, esto he sido, soy y seré yo en mi carne, pero no en mi espíritu. Aló. En mi carne, no en mi espíritu. Por eso hoy la pregunta es, si eres hijo de Dios, si eres iglesia, si fuiste trasladado la potestad las tinieblas al reino de tu amado Hijo, del amado Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, tú estás hoy en el espíritu o en la carne. Y usted puede tener buenos conceptos bíblicos y vivir en la carne. Usted puede tener excelente interpretación hermenéutica bíblica y vivir en la carne. Porque si esto por el espíritu no se transforma en vida, seguís en la carne. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted sabe qué es lo que más frustra a un hombre, no las cosas materiales. Mire, vamos a quitar ese mensaje apocalíptico mal interpretado.
¿Usted sabe cuál es el mensaje apocalíptico más interpretado? Alistate, comunidad, viene Dios a destruirte. Apocalipsis es un libro de reino. Apocalipsis es un libro de gobierno. Y les voy a soltar lo más lindo que recibí en la intimidad. Ese libro solo lo entiende la iglesia. Por eso el que entiende el Apocalipsis ya no tiene un espíritu de esclavitud para andar con temor. Ay, me va a matar Jesús, me va a... Caíste, arrepiéntete, pide perdón y levántate. Pero el que al día de hoy en nombre de Jesús venga con maldición es porque no ha querido salir de la maldición de la que Cristo lo sacó. Ejemplo. ¿Cuántos trajeron el diezmo hoy? Amén. Yo también, amén. Ahí, usted no la trajo. Maldita es porque no trajo el diezmo. Bueno, a eso agréguele todo. Cuando alguien no se somete al reino del pastor, maldito es. Y entonces, ¿dónde queda Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos bendijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aunque aquí por un ratico la carne se le alborote y te dé 3 vueltas, sos bendito en Cristo Jesús, iglesia. Y ahí sí me paro en la raya contra Satanás y le digo: vencido estás. ¿Se acuerdan de Balac y Balán? El rey que mandó llamar al profeta. ¿Sí vieron que ese profeta no era del pueblo de Dios? No era hebreo, pero tenía parábola de Dios en la boca. ¿Y a qué lo llamaron? A que maldijera al pueblo de Dios. ¿A qué lo llamaron? Satanás llama a mucho ignorante e inconsciente a maldecir al pueblo de Dios. Aún con la Biblia. Poder hay en el nombre de Jesús. La verdadera iglesia de Jesucristo fue comprada a precio de sangre en la cruz. Y esa sangre ningún blasfemo puede pisarla. El hecho de que mi hermano comprado con la sangre pase un proceso específico, yo como pastor solo tengo que darlo todo por levantarlo. ¿Cuántas veces? ¿6 meses? Hasta 70 meses, 7. Y el que tenga oídos que oiga. Los tiempos se cumplieron hace 2000 años. Y a partir de ahí vino la gracia de Dios. ¿Sí? Recuerden algo. Calvino. ¿Y quién más? Y Arminio. Las 2 doctrinas en las que se mueven la religiosidad hablan de esto. ¿Puede un hombre rechazar la gracia de Dios? Uno de ellos dijo, sí. El otro dijo, pero ¿cómo? Si Dios da una orden y dice, mi gracia está sobre ti, y Él fue el creador de esta criatura, ¿cómo Él puede levantarse por encima de su creador y decirle, rechazo tu gracia? ¿Qué cabeza cerrada tenés en vos? ¿Dónde y cuál es tu fe? ¿Hay alguien acá? Y ahí es donde entró el dogma y la religiosidad de mandatos de hombres. Si no caminas así, si no haces así, si no es así, tú no eres hijo de Dios. Se nos olvidó que Él llamó fue al necio, al débil, al vil y al menospreciado. Por eso Él dijo, cuidado que tu luz no sea luz de tinieblas. Somos ministros de reconciliación, Andrés y Janet. No ministros de condenación. ¿Ministros de qué? De reconciliación. Pero desafortunadamente muchas veces, y ustedes lo vieron a través de este pastor, ministros, por el proceso en el que vamos, nos montamos en un púlpito domingos y días completos de la semana a colocarnos en el trono de Dios, a juzgar a la humanidad. Deja a Dios ser Dios.
que la característica número uno de mi papá es que me perdonó todos mis pecados sin yo merecerlo. Por eso le alabo, por eso le glorifico. ¿Tú quieres saber cuándo alguien conoce a Dios? Pregúntale a alguien, ¿cuáles son tus pecados? Cuando esa persona se sigue acordando, ha sido perdonado. Cuando esa persona en nombre de Dios sigue recordando pecados, ha sido perdonado. Porque Él dijo que cogió nuestros pecados y los enterró en el fondo de las profundidades. Venga para acá. Y hoy le llaman sanidad interior. ¿Sabe a qué le llaman sanidad interior? A venir a revolcar y sacar del fondo, que ya está destruido, lo que Él enterró, y revolcarle a la gente su pasado. ¿Tú en quién creíste? ¿En Jesucristo o en hombres? Si tú creíste en Cristo, esta palabra dice que Él te perdonó todos tus pecados e iniquidades, y que tú debes es confesarlos. Y para que alguien confiese sus pecados, necesita ser guiado no por el pastor, sino por el único y verdadero pastor, el Espíritu Santo, a través de la palabra. Y el Espíritu se vivifica, y el Espíritu que está dentro del hombre es el que sabe qué es lo que debe confesar. Porque hoy la gente confiesa es emociones y sentimientos, y por eso vienen embaucadores, mentirosos, que te revuelven un pasado que no trae libertad, iglesia. ¿Usted sabe qué significa que un hombre adulteró? Que lo tumbó Satanás. ¿Qué es lo que necesita ese hombre? Que lo levante. ¿Usted sabe qué significa que un ministro se acostó con la líder, con la otra, con no sé qué? ¿Qué pasó? Le metió un gol, su carne, Satanás, y se cayó. ¿Qué necesita ese ministro? Que lo levanten. Que lo levanten. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo, congregada en Camino de Vida Plena, fue diseñada para levantar al caído. Y usted está diseñado para alimentar al caído. ¿Sabe qué aprendí con todos mis errores y todo el palo que les di, Rodrigo? Que Dios sí tuvo misericordia de mí. Y lo único que entiendo en pastorear es tener misericordia del caído. No conozco otro Dios. Y si Dios quiere venir a tratar con alguien, que lo haga Él, porque yo solo soy un vil hombre. Y usted es la esposa del Cordero, y yo con usted no me puedo meter. Ahí donde yo toque a la esposa del Cordero, ahí donde yo te toque. Ay, bueno, a mí ya me perdonaron ahí por el golpecito. Pero es que una cosa es un golpe físico, y otra cosa, hermano, es venir a juzgarte. Otra cosa es venir a condenarte, como si es que yo un día no hubiera caminado el mismo sendero que caminamos. ¿Quién es quién aquí para venir a decir que este sí es y este no es? ¿Quién? La iglesia de Jesucristo me la respetan, dice el Señor. Él murió fue por pecadores, no por perfectos. ¿Por qué murió Él? Y levantó al pecador, lo levantó. Ahora, que hay alguien con un proceso específico que según tus conceptos y tus dones está muy ensuciado, pues vaya y lávelo. Dedíquele una hora, no de cantaleta llamada consejería bíblica. Dedíquele una hora acompañándolo a darse un baño de palabra. Venga, hermanos, sentémonos y arranque ahí con el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu... A la hora que usted se levanta de ahí, no tiene ni que imponerle mano ni nada. La palabra tiene poder en sí misma, y esa persona va a experimentar que hay vida en él. Y no va a terminar postrándose, adorándote. Ay, super pastor. Uy, tremendo pastor.
¿Solo con permanecer horas en la palabra uno se limpia? Sí, mi hermano. Ah, ¿no era usted, pastor, el que me liberaba? No. ¿No era usted el que me sanaba? No. La palabra. Y aquí si hay algo que exhorta a la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Pereza espiritual. Y los falsos ministros curan, alimentan la pereza espiritual, porque te apartan de la Biblia para con tus falsos dones venir a darte libertad. ¡Ay, levántate! ¿Qué más quiere Jesús? Que sus ministros, que somos eunucos, con la palabra lavemos a la iglesia. Voy a lavar a la novia, voy a lavar a la novia. Uy, pero es que cada vez se pone más bonita. Y es verdad, ¿no? Uy, no, está bien. Voy a lavar a la novia, voy a lavar a la novia. Yo estoy lavando la novia, yo lavo la novia, yo lavo la novia, yo lavo la novia, yo lavo la novia. La palabra lava la novia, porque un día ella va a acostarse con su novio. Pero no tengo derecho, en nombre de Dios, venir yo a manosear a la novia. Y no estoy hablando de sexo ni genitalidad. Estoy hablando del espíritu. Y ese fue el pecado que él dijo: no será perdonado. Ustedes son la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo será ese día de las bodas? Tintal, Madelena, Neiva, Aipe, Carmen de Apicalá, Rosal, Facatativá, Pasto, Denia, España y todos los lugares donde a través de esta congregación lleguemos. Ahí está la esposa de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ya no es pelea contra hombres. Pero sí le voy a decir algo. Lo primero que aprendí antes de que esta prosa del Espíritu saliera de mi boca fue lo siguiente: cuando alguien venía contra mí, yo hacía esto, me agachaba y le decía: papá, te buscan. Y me agachaba. Porque cuando usted se queda levantado, al que le toca poner el pecho es a usted. Pero cuando usted le dice al enemigo: venís contra mí, papi, sí, Colombia gana la copa, papi, te buscan. Y él pelea por mí. Él pelea por ti en todas las áreas. Deja de montar tus estrategias para salir adelante. No confíes más en tu razón. No confíes más en tus conceptos y en tus estrategias que no sirven para nada. Cuando vas a aprender a confiar verdaderamente en Dios. Aló. Se levantó Satanás contra tu hogar. Agáchese, pero hable la palabra. Papá, te buscan. Él es el único guerrero valiente en la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único guerrero valiente en la batalla. Nosotros nada podemos hacer. ¿Sí? Nada podemos hacer. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué pasa con el que tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Tiene qué? La unción. ¿Tiene qué? La unción. ¿Qué tiene? La unción. ¿Cómo, Carlos? ¿Y qué? Dígalo, Carlos, duro. ¿Y la unción qué hace? Pudre el yugo. ¿Qué hace la unción? ¿Yugo qué es? Dabar. Hebreo original dabar, que traduce enseñanza. ¿Qué fue lo primero que le mandó Dios a Satanás? ¿Quién te enseñó eso? Entonces queda una enseñanza ahí. ¿Cómo le va a cambiar a usted la maña a un niño de comer mocos? Aló. ¿Por qué un niño come mocos? Porque vio al papá y la mamá comiendo mocos. Sí, no, tranquila, mamita. Nosotros somos los que no aceptamos lo que los hijos muestran en nosotros. Porque si hay algo real,
Es que la iglesia no me conoce por lo que yo predico. La iglesia me conoce cuando trata con mis hijos. Eso somos Nubia y yo. Y cuidado con ser hipócrita, mamita. Cuidado con esos, ay, yo soy la hija del pastor y viva su vida, Ana María. Y mi niño que no está acá. Pero aquí nosotros nada de hipócrita. Viva su vida. Que lo que ustedes como hombres se lo sembramos su papá y su mamá. Pero por gracia de Dios, Cristo lo borró. Entonces hay muchas conductas que van a ver en ella. Y el pastor tan santo y la niña porque es así. La niña está mostrando la santidad del pastor. Yo no quiero que tú te portes bien en las visitas por mis pellizcos. Yo quiero que tú te portes bien en todo lugar, porque el único y verdadero Padre de todos los espíritus te está formando con su amor. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. ¿Cómo nos enseña todas las cosas el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. Devuélvase a Juan 1:13. Los que son nacidos de Dios son nacidos ¿por quién? ¿Por quién? Mírelo. Los cuales no son engendrados de sangre, yo soy sangre, ni de voluntad de varón, yo soy varón, sino de Dios. ¿Quién es el Padre verdadero de la iglesia? Dios. Y lo hablo con claridad y como doctrina real. Pablo en una de sus epístolas dijo: yo soy como un padre para ustedes porque les sembré la palabra. Pero él dijo como un padre. Él no dijo soy su papá. Mi papá. ¿Cómo voy a ser yo hereje de venir a decirle a mi Santiago, a mi Hernán David, a mi Sebastián, que espiritualmente soy yo el papá de ellos? ¿Quién fue el primero que les dio la palabra? Este pecho. Pero el papá de ellos es Dios. Yo un día partiré, yo un día erraré, yo un día me equivocaré. ¿Aló? Por eso hay muchas cosas que la iglesia admite como tal y que no son más que creencias transmitidas de generaciones eclesiales a generaciones eclesiales y que no tienen nada que ver con la santa palabra de Dios. Definitivamente, si yo honro a Dios Padre, honro a mi mamá, honro a Arauz Arnulfo Ávila Ramos y honro a personas que han sido padres para mi vida. Vos has sido un padre para mi vida, Alfonso González. Y cara a cara se lo he dicho. ¿Y cuál es la mejor manera de honrarte, varón? Respetándote y viviendo la vida del Espíritu. Mire lo que dice Primera de Juan 2:27. Aquí viene la iglesia hoy. Hoy viene la iglesia a ser restaurada como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy viene la iglesia a ser restaurada como iglesia. Hoy viene la iglesia a entender que salió de la potestad de las tinieblas y está ¿en dónde? En el reino de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿de quién la recibisteis? ¿De quién recibiste la unción? Por eso aquí quiero hacer aclaración a otros. Aquí hay una falsa doctrina que viene del antiguo pacto al nuevo pacto y está en el falso mover profético y se llama transferencia. La transferencia de espíritus, la transferencia de unción, que porque Elías a Eliseo, antiguo pacto, la única transferencia de espíritu nos la dio el Padre cuando Jesucristo murió y resucitó. Y todo aquel que viene a la palabra de Dios, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Tú quieres más vida de espíritu, más palabra. Quieres más pleroma de espíritu, más palabra. Tú quieres más llenura de espíritu, más palabra. Más humillarte. Pero aquellos que van a un lugar, a un evento y a un ungido para recibir del ungido la unción del Espíritu, están fuera del tiesto. A mí, quien me enseñó a ser pastor
la vida, los errores. Eso de que usted tiene que ir a un seminario y allá lo forman pastor. Y cuando un hombre dice, amén, ya es un pastor, salga. Eso no es así, hermano. ¿A usted quién le enseñó a ser papá? ¿Quién le enseñó a ser mamá? ¿Quién? Nadie. Es el Espíritu Santo que llama. Y Él me llamó cuando estaba caído, y Él te llamó cuando estabas caído, y Él mismo te va levantando, y Él utiliza tus desiertos, y Él utiliza tus errores, y Él utiliza tus caídas, y Él utiliza tu imperfección, y Él utiliza tu debilidad, para que cuando tú te des cuenta y los demás te vean y digan, qué unción hay en ti, usted diga, y le pregunten, ¿cómo hizo? Usted diga, no sé. Él. Y cuando venga alguien y me diga, pastor, ¿usted por qué está ungido? Paso 1, no coma huevo al desayuno. Paso 2, mucha agua. Paso 3, ayune 33 días al mes. Paso 4, ore 27 horas al día. Eso es de hombres. Él te está formando. Entonces, tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña, así como la unción misma enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El problema es que a la iglesia no le ha enseñado la unción del Espíritu, sino mandatos de hombres. Por eso el hombre, cuando enfrenta un problema, necesita seguir llamando a un ministro a que le solucione el problema, porque no ha sido entrenado. Por eso muchos de ustedes se han dado cuenta que en ocasiones que me llaman por misma orden del Espíritu Santo, les digo, no voy. Pastor, no voy. Se está quemando. Saca el extinguidor. Ahí lo tiene. Pero pastor, es que mi marido solo lo escucha a usted. Nos metimos en un problema. Porque debe escuchar es la voz de Dios a través de ti. Y es donde los ministros se volvieron ídolos. Y me paro en la raya en el nombre de Cristo Jesús, porque acepto el nuevo modelo que Cristo trae para su iglesia. Lo acepto. No más manipulación. No más manipulación de ministros. ¿Cuántos saben que tienen dones del Espíritu? Entonces, esta tarde vamos a hacer un trabajo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene dones. ¿Aló? Y usted puede dar fruto. Pero no es sano que a mí, en nombre de Dios, me muestre Dios que ella es Pepita Flores, siendo que es Carmen Rosa. ¿Hay alguien acá? No son los hombres los que dan los dones. Es Dios quien da los dones. Ahora que yo venga y le diga a alguien, oye, a mí el Señor me muestra que como que tú tienes don de Don Juan, deja de ser tan coqueto. ¿Me hago entender? Eso le confirma a la persona. Le confirma. Pero cuando alguien en nombre de Dios te viene a decir que tú eres o que tú tienes y a ti el Espíritu Santo no te lo ha dicho, tenga cuidado con eso. En el antiguo pacto, ¿por qué Dios hablaba a través de ciertos hombres? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ciertos hombres. Hoy a la iglesia, diga a la iglesia, diga a la iglesia, porque a la iglesia Satanás no le mete gol. Porque la iglesia le habla a Dios a través de su Espíritu Santo que está dentro de la iglesia. Ahora que cuando uno como ministro suelta la palabra, el Espíritu, la unción del Santo que está dentro de usted, entonces yo le digo, oye, que 1 más 1 son 2. Y la unción del Santo le dice, recuerda que yo ya te había dicho que 1 más 1 son 2. Usted, ahí es donde se produce la palabra rema. Afuera, adentro, ¡pah! Usted dice, amén. ¿Sí? Pero que yo venga a decirte, oye, que 1 más 1 son 300. Y sale adentro y dice, son 2. Son 300, obedezca. Son 2. Son 300. No. Fuera de la iglesia. Pero son 2.
La iglesia la guía es el Espíritu Santo y como pastor estoy aquí para supervisar eso. Aunque no tenga un peso en el bolsillo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. No se desvalorice. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿para dónde vamos? Esta congregación específica que es la iglesia, hijos de Dios, que venimos de la potestad de las tinieblas y estamos en el reino de su amado Hijo, y que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Para dónde vamos? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Para dónde vamos? Tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Para dónde vamos desde ya? Para la vida eterna, la salvación. Dice, no vendrá condenación. ¿No vendrá qué? Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Juan 17:3. ¿Y cuál es la vida eterna? Aquí. ¿Qué es la vida eterna aquí? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a Martín Erauz Ávila Calderón. ¿Cómo que no? Ah, es que ti es Martí. ¿No? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, iglesia, es importante lo siguiente: la vida eterna, verdadera, se empieza a vivir desde aquí. ¿Sabe cómo se empieza a vivir? Cuando empieza usted a conocer al Señor, y solo lo conoce por medio de la palabra. Y el Espíritu te va redarguyendo y te va guiando. Pero es necesario que seas tú mismo. ¿Por qué le vive preguntando a la gente quién es Dios? ¿Por qué no se acerca a Dios? Pues que Dios, habiendo enviado a su Hijo a morir en la cruz, sigue necesitando intermediarios. ¿Sí? Hay personas específicas con cierto perfil que no quieren que nadie les presente a Dios. Y hay otros tan espirituales que son felices que les hablen de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ay, Él me arrulla y me hace... ¿Qué más es Dios? Ay, yo siento aquí. ¿Dónde? Aquí. Oh. Tan bobo, en vez de acercarle y decirle: Dios, revélate a mi vida. La gente viene con sed. ¿Quién trajo el diezmo? Yo. Colócalo hoy. Tome su vasito con agua. Hola, coge. Y se llevan su vasito con agua. Por ahí el lunes y martes ya se les acabó. Nueva congregación el miércoles. Trajo la ofrenda, sí. Tome su vasito con agua. Y así duran años. No obedeciste esta semana. 3 meses sin vasito con agua. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Hágame un favor. Coja la iglesia y zambúllala en el mar del Espíritu Santo, para que no le pidan más a los hombres lo que solo Dios quiere y puede dar. Miren allá, un vasito con agua. Sumérgete. Métase. Entonces ahí sí vienen los ministros, donde entra uno con los dones a decirle a esta persona por qué debe dejar de ver tanta televisión y empezar a sumergirse en la palabra. Y como mientras estaba ahí, el Espíritu Santo le mostró que no solo ve televisión, sino que tiene muchas otras cosas. Él va y en lo secreto, diga secreto, para que la gloria sea para Dios, usted va y se postra y le dice: Padre, hay una autoridad que me has dado como tu hijo, y yo te doy gracias porque esta semana que vuelvo, tu hijo ya es libre de la pornografía, ya es libre del odio, ya es libre del resentimiento. Y usted, cuando llega esta semana, después de haber orado y ayunado y todo, le dice: ¿te gustaría que leyéramos? Sí. Y usted se va calladito, y de pronto no tenía plata para el bus y llovió, y mientras llovía se confundían con sus lágrimas porque tú decías: gracias, papá,
porque tú me oyes y trabajas conmigo. Si algo bueno tenemos es de Él. Un día lo dije y lo vuelvo a repetir. Si estás haciendo grandes cosas a través mío, que yo no me entere, Señor. Que yo no me entere. No quiero enterarme, porque soy hombre. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿para dónde vamos? Para la vida eterna. Por fe usted ya la tiene, diga, ya la tengo. ¿Y cómo la empieza a vivir desde aquí? Conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le resumo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué traduce en el griego discípulos? Alguien que es igual a. Usted no es igual a mí porque yo no lo creé. Discípulo es ser igual a Cristo. Aló. ¿Discípulo es igual a quién? ¿Tú sabes por qué viene? Ahí ese tú, sonó bonito. Iglesia, ¿ustedes saben por qué hoy hay mucho orgullo denominacional? Porque hoy en las congregaciones se quieren parecer más a un hombre que sí refleja a Dios que a Cristo, que es Dios. Y tú tienes que imitar es a Cristo. Este mensaje pega duro y lo estoy hablando como cabeza. No quiero que me imiten a mí, ni siquiera en lo bueno, porque aquí en la tierra nadie es bueno. Imiten a Cristo. Porque en esa relación de querer imitar a un hombre nace lo que más utiliza Satanás para destruir. Sentimientos, emociones. Ahí. Y yo, el pastor. Hombre, ¿por qué se pone a mirarme a mí? ¿A quién deben mirar? ¿A quién debes mirar? ¿A quién debes seguir? ¿A quién? A Cristo, no a los hombres, ¿verdad? Ahora, hay de los hombres que damos a conocer a Cristo, que predicamos y exponemos la palabra, corrijo, y que no damos buen testimonio. Era mejor no haberlo conocido. Era mejor no haberlo conocido. Era mejor no haber conocido a Cristo. Porque Él, si vive en mí, se muestra en mí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cumplir la gran comisión. Ir a discipular. Ir a transmitir la vida del Espíritu. Ir a llevar la palabra. Y para eso es necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asumiendo mi responsabilidad correspondiente como miembro activo del cuerpo de Cristo. Que está llevado, que tiene deudas, que tiene problemas, que está mal. Iglesia, eso es lo más grande. Decirle, te sirvo aunque el mundo está contra mí. Aló. Porque cuando tú le entras a servirle a Él, Él empieza a ocuparse de ti. Es que es ahí donde empieza a fluir la unción del cuerpo de Cristo. Mírenme acá. Ahora ya no es la unción de un hombre, sino la unción del cuerpo de Cristo. La unción de Dios fluyendo a través de todos. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor.